Hola a todos, esto es Terminal Life y yo soy Charlie. Y en este vídeo básicamente vamos a hablar de la abstracción y la responsabilidad de las distintas partes de nuestro código e incluso puede afectar a la estructura de carpetas que tenemos en nuestro proyecto, porque eso puede determinar lo fácil o difícil de mantener que va a ser el mismo. No vamos a entrar tanto en esa parte de la estructura de carpetas, porque una vez que entiendas la parte del código, ya luego en la estructura de carpetas hay distintas variedades, distintas formas de hacerlo, distintos diseños que te pueden servir. Pero lo importante es entender los conceptos base y entonces ya será más sencillo lo demás. De cara a explicar la abstracción y la responsabilidad, la abstracción es básicamente poner una capa entre la petición de que algo se haga y cómo realmente se hace. Es decir, tú simple y llanamente activas esta capa de arriba y ya todo el resto de eventos ocurren para que eso se haga. Traducido a algo del mundo real y que se pone mucho de ejemplo, el tema del mando de la televisión. Tú sabes que cuando le das a un botón te cambia de canal, que cuando le das a otro botón lo apaga, que cuando le das a otro botón sube el volumen o lo baja, pero tú no tienes ni repajolera idea y aunque lo sepas, no participas de ello, de cómo el mando hace esas acciones. El cómo tú pulsas el botón de apagar, esa señal viaja, o sea, activa los circuitos dentro del mando, envía esa señal hasta el televisor y el televisor recibe esa señal y ejecuta la operación de apagarse, todo ese proceso tú no tienes ni idea, tú simplemente le das al botón y el televisor se apaga y ya está. Eso es una capa de abstracción. En el código también se hace, que es básicamente poner capas, clases, funciones, que desde fuera tú las llamas, ellos ejecutan su tarea y tú simplemente tienes que pedírselo. Es una petición de hazme esto, pero yo no me encargo. Y aquí tenemos que ver los puntos de vista, es decir, para realmente entender cómo funciona la abstracción, no tenemos que pensarlo desde cara al desarrollador. Evidentemente el desarrollador puede conocer el 100% del código sin ningún tipo de problema. Tú no te vas a abstraer de eso normalmente. Sí que hay casos en los que sí, que cuando a lo mejor entras en una empresa que ya tiene código desarrollado y tal, tú simplemente llamas a ciertos métodos, ciertas funciones y confías en que lo hace, sin más. Pero de cara suponiendo que tú hayas desarrollado gran parte del código de una aplicación o tal, no es relevante porque para considerar que hay una capa de abstracción simplemente tienes que ver si, por ejemplo, en el caso de clases, si dentro de una clase se activan otras o se activan métodos de otras o se llaman a funciones que están fuera de ahí y que simple y llanamente piden que algo se haga. Pero la clase principal no sabe cómo se hace, simple y llanamente le dice, oye, necesito que hagas esta acción, te paso estos parámetros, devuélveme un resultado. Ahí esta clase se está extrayendo del cómo se hace ese cálculo o cómo se procesa esa información. Simplemente la llama, parámetros, resultado. Le da igual el resto. Cómo lo haga, si está haciendo el pino, dando volteretas dentro de la función, no le importa. Mientras cumpla la API, o sea, bueno, si la API o la interfaz, que quizás sería palabra más correcta aquí, mientras cumpla la interfaz, no le importa. Mientras yo te mande estos parámetros en este orden, tú los entiendas y me devuelvas la estructura que yo estoy esperando que me devuelvas, un booleano, un objeto, un array, todos contentos. Eso sería abstracción, responsabilidad. Está muy relacionado porque al fin y al cabo, cuando tú te abstraes de algo y simplemente lo llamas para que haga una cierta acción, estás delegando la responsabilidad de la ejecución en la otra parte del código. Y donde está la responsabilidad es donde está la implementación. Es decir, la parte del código que es responsable de hacer algo es la que también es responsable de modificarlo cuando haya que hacer cambios. Y es en la que recae todo el peso de lo relacionado con esa funcionalidad. Porque desde fuera, de nuevo, tú estás en una clase que simplemente está llamando, pasando unos parámetros y recibiendo un output. Mientras se respete que el output tenga la misma estructura, que lo que tú recibes de esa función o de esa clase o de ese método tenga la misma estructura y que los parámetros que tú le pases sean los mismos en el mismo orden, te da exactamente igual lo que tú cambias ahí dentro. Estás delegando esa responsabilidad y por tanto la responsabilidad de cómo se hace ese cálculo no estaría en esa clase principal.
Ahora todo esto que acaba de sonar, que seguramente mucha gente esté diciendo, pero que me va a explotar la cabeza, ¿qué me cuentas? Vamos a verlo con un ejemplo práctico, que siempre se ve mejor. Y simplemente lo que he hecho es como un jueguito, que realmente no hay interacción, es un juego aleatorio. Y os lo voy a enseñar, a ver, aquí tenemos, simplemente aquí se llama, ahora vamos a ver cómo está montado, porque es la gracia para explicar todo esto. Y simplemente es un juego con una grilla que es de 5x5. Obviamente esto es configurable. Y la salud del personaje que va a participar ahí va a ser de 100. Si nosotros ponemos esto y lo ejecutamos, el cabezón este, nuestro personaje, se va moviendo por un bosque en el que hay una meta, que es donde ganarías, y donde hay zombies. Si caes en los zombies vas a recibir daño, si en los árboles normales no te ocurre nada, y si caes en la meta, pues has ganado y obtienes una serie de puntos. Ahora ha llegado, ha ganado, y como tenía en este caso el cálculo de los puntos es la salud que te haya quedado al terminar por 100, entonces pues son 10.000 puntos. Si lo volvemos a ejecutar, a ver si tenemos... Bueno, espera, a ver si conseguimos mayor densidad de zombies, para que veas que, mira, ahora ha recibido un ataque normal que ha salido ahí. Y también tiene la posibilidad de... Ahí esquivado el ataque que ha salido arriba, ha recibido un ataque normal y obviamente cuando llegue la salud a cero, pues moriría. Entonces, pues ha esquivado el ataque de nuevo. La posibilidad, cuando tú caes en una casilla de un zombie, pues tiene la posibilidad de esquivar, de recibir un ataque crítico o de recibir un ataque normal. Esquivar y ataque crítico son las menos probables. Y era recibir un ataque normal, por ejemplo, y ya tiene la salud en 40. Y la del ataque normal es suele ser la más probable, depende de cómo lo configures, evidentemente. Y como hemos visto antes, si llegas a esta casilla de la meta, bueno, ha recibido otro ataque normal, ha reactivado un ataque y ya ha muerto. Bye bye, ha muerto entre zombies. Y nada, este es simplemente un juego aleatorio y aquí le puedes configurar la dificultad, que por ejemplo si aquí le pusiéramos hard y volviéramos a ejecutarlo, veis que ya hay muchos más zombies. Y aparte que hay más zombies, habéis visto que el ataque antes le quitaba 20 un ataque normal y ahora le quita 30. O sea, también le incrementa el daño, disminuye la probabilidad de esquivar y todo ese tipo de cosas. Vale, pues esto lo he hecho para poder explicaros todos estos conceptos de los que os hablaba al principio. Si vamos a la clase Game, que es la parte más externa, la que ejecuta el juego, tenemos un constructor que recibe la salud que va a tener nuestro personaje, el X máximo y el Y máximo, que es pues, 5x5, 10x10 o cómo va a ser las casillas. Esto es configurable, evidentemente, puedo hacerlo más grande o más pequeño. Luego en las opciones recibes la dificultad, que es lo que hemos visto antes que hemos cambiado, ya si es más difícil, es más fácil, y eso adapta una serie de parámetros que ahora vamos a ver. Esto obtiene el multiplicador de dificultad, que dependiendo de la dificultad es mayor o menor. Es decir, incremento o disminuye las probabilidades de cosas buenas o cosas malas. Aquí, por ejemplo, se calcula la probabilidad de esquivar que se le pasa al personaje. Ya veis, aquí estamos instanciando una clase de personaje para gestionar todas las tareas relacionadas con el personaje. De entrada, lo que recibe es en los dos primeros parámetros, el X y el Y, en los que se encuentra en la grilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la primera instanciación no está en ningún sitio. Por tanto, el X y el Y es null porque no está. Todavía el personaje no ha entrado en la grilla de juego. Simple y llanamente le configuramos estas probabilidades y listo. Em, Luego, ahora aquí tenemos... mm, mm, mm. Vale, aquí tenemos el daño base. Esto es para los enemigos. De base podemos decir que nuestro juego va a ser 10. La probabilidad de enemigo va a ser de base un 15% multiplicado por el multiplicador de dificultad para incrementarlo o disminuirlo. Y luego aquí tenemos una clase que es Random Grid List, que es la que genera a nivel de un array bidimensional en este caso, eh, esa grilla que luego podemos visualizar como los arbolitos, los zombies y la meta. Obviamente internamente es simplemente un array bidimensional, pero luego ya lo pintamos pues simplemente con emojis.
Aquí le decimos a esta clase de grilla, que genera una grilla aleatoria, la probabilidad de que una casilla dada sea un enemigo, es decir, cuando empieza a generar cada una de las casillas, qué probabilidad hay de que esa casilla en concreto sea un enemigo. Luego, el daño que va a hacer cada una de estas casillas de enemigo, que va a ser basado en el daño base. Y aquí simplemente el daño se calcula en base a la dificultad de nuevo. En difícil por 3, en normal por 2 y de base pues lo que le has pasado en el modo fácil, que en este caso es 10. Entonces, cuando ya pasamos a la chicha, que es la clase Start, que es la que aquí abajo iniciamos el juego, en la clase Start simple y llanamente al empezar pues retornamos una promesa porque vamos a estar ahí iterando y queremos marcar que se ha resuelto cuando nos dé la gana, no ahora mismo. Y aquí tenemos un Resolve and Clear, que simple y llanamente lo que hace es, porque aquí tenemos un intervalo que vamos a definir para que en este caso cada segundo haga una iteración del juego. Podemos configurarlo más rápido, más lento, lo que queramos. Y básicamente esta función de Resolve and Clear lo que hace es limpiar el intervalo para que no se siga ejecutando cuando ya ha terminado, ya sea porque ha muerto el personaje o ya sea porque ha llegado a la meta. Pues simplemente crear un clear interval y un resolve para devolver los resultados, que en este caso son simplemente los puntos en caso de haber muerto 0 y en caso de haber ganado, pues los puntos que sean. Luego aquí dentro, que es donde ya es la iteración, esto es la iteración del juego como tal. En primer lugar, lo que hacemos es calcular un X y un Y aleatorio, que es a dónde se va a mover, porque ya habéis visto que el personaje se va moviendo en las distintas casillitas, y es en base a eso que ocurre todo. Y si veis aquí, lo que hacemos es generar ese X e Y aleatorios y luego traernos la grilla asociada, porque es un X o Y aleatorio dentro de la grilla que ya hemos generado previamente. Por tanto, le decimos this.grids.getGrid, que si recordamos grids es esta clase de random grid list, bueno, una instancia de esa clase. Por tanto, si volvemos aquí, simplemente decimos de grid, oye, tráeme la grilla que está en esta posición. De nuevo, nosotros aquí no nos importa si la grilla se está representando como un grafo, como un array bidimensional, con tu abuela haciendo el pino en una silla, yo que sé, da igual. Lo importante aquí es que tú simple y llanamente le dices desde grids, llamas a la instancia de grids y le dices, oye, get grid, por favor, tráeme la grilla que está en esta posición. El cómo tú quieras estructurarlo internamente para que sea más eficiente, sistema de cacheado, lo que te dé la gana, que necesites hacer aquí dentro, lo puedes hacer. O si o si lo dicho, va a ser un grafo, va a ser lo que sea, para que sea más fácil, o sea, para optimizar ciertas cosas. En este caso, evidentemente, no es necesario, porque una array bidimensional, el acceso es más fácil que el mecanismo de un chupete, es acceder a un array y luego a otro array interno y ya está. No tiene más misterio. Pero simple y llanamente es el concepto de nos abstraemos de eso y que internamente lo gestione la clase. Y la complejidad que tenga que tener esa grilla, la complejidad que tenga que tener el acceso a una grilla en específico o la búsqueda de esa grilla dentro, por lo que sea, nosotros nos abstraemos y simplemente pedimos, que esto es un punto importante en el tema de abstracción, pedimos, indicamos o damos un mandato, una orden de que nos lo traiga y el cómo lo gestione por debajo no nos interesa. Luego aquí, una vez que tenemos esta grilla, tenemos la parte de la propia grilla tiene un método que es moveHere y le pasa este carácter. O sea, básicamente le está diciendo, oye, se va a mover a tu grilla, a ti, donde tú estás, se va a mover el personaje. Apáñatelas, como lo quieras gestionar, es asunto tuyo. Y simple y llanamente, de cara a la clase game, nos estamos abstrayendo de cómo exactamente el personaje se va a mover a esa casilla y nos estamos abstrayendo de qué pasa exactamente cuando se mueva esa grilla. Porque si es una grilla de donde hay enemigos, ocurrirá una cosa. Si es una grilla normal, no ocurrirá nada en principio. Si es la grilla final, debería ganar el juego, que es aquí que te marca como que has ganado. Entonces, dependiendo de cada uno de los casos,
se va a gestionar de una forma, pero de cara a la clase game, a él no le importa. A él lo que le importa es que cada una de las grillas tenga un método move here y el resto le da igual, y que ese método reciba como parámetro un personaje. Y ya que le retorne como API el personaje con las actualizaciones que sea, si ha ganado o no ha ganado, y en caso de que haya ganado, los puntos que tenga. Luego aquí asociamos este personaje nuevo y renovado después de haber pasado por esta casilla. Y luego simplemente mostramos la grilla de nuevo, delegamos en la clase de la grilla, en la instancia de la clase de la grilla, el cómo se va a mostrar esa grilla. Le pasamos el personaje, porque dependiendo de la posición en la que esté el personaje, deberá verse ahí, y ya está. Un poquito más. Pero de nuevo la clase game se está extrayendo, no le importa cómo se pinta, es indiferente. Simplemente le da la orden a la clase de la grilla de que lo pinte, sin más. Pero en ningún momento en la clase game se ve el cómo se pinta. Se indica, oye, muéstramelo, que me da igual cómo lo hagas, no me interesa, pero píntamelo porque lo quiero ver. Luego, después de haber pasado por todo esto, se comprueba si el personaje está todavía vivo. De nuevo, delegamos en el personaje, decir si está vivo o no está vivo. Nos abstraemos de cómo se hace ese cálculo o de cómo se determina si el personaje está vivo. Simplemente le decimos al personaje, ¿y yo? ¿Estás vivo o no estás vivo? Si no estás vivo, pues te marcamos como muerto y retornamos 0 puntos. Porque has palmado, tío. Lo siento. Y en caso de que esté vivo, pues mostraría aquí la salud. Si no has ganado, retornaría, que esto lo que haría es que simplemente, pues, habría que esperarse al siguiente segundo para que se volviera a ejecutar el interval. Y si sí ha ganado, pues simplemente te diría que ha ganado y te retornaría los puntos correspondientes, sin más. Ahora vamos a ir como entrando, ¿no? Viendo estas capas. Si entramos a Random Grid List, en la que tiene un poco más de complejidad, simple y llanamente porque tiene estas iteraciones para generar la grilla y lo de mostrarla. Aquí como parámetro recibe mm, el X, el Y y las opciones, que es lo que hemos visto antes, que la probabilidad de que haya enemigos en una grilla dada y la probabilidad, bueno, y la probabilidad no, y el daño que te puede hacer en esa grilla. Estos son los valores por defecto y el resto son los valores, lo diré. Y lo que le pasa como parámetro, pues sobreescribiría estos valores por defecto. Simplemente guardamos las opciones aquí, el y el x máximo, que es si va a ser un 10×10, un 10×5, un 5×5, como vaya a ser la grilla en tamaño, y generamos la grilla aquí. Luego, generamos esta grilla. ¿Cómo se hace? Pues simplemente al empezar marcamos cuál va a ser la casilla en la que ganamos, porque solo hay una casilla final, de esa en la que está la meta, así que marcamos cuál va a ser y escogemos de forma aleatoria dónde y marcamos esa X ahí de forma aleatoria. Generamos esta grilla con un grid factory que ahora veremos, indicándole que es una grilla de tipo final y cuál va a ser su X y su Y. Aquí dentro, si os fijáis, cuando hacemos la iteración para ir generando la grilla, en el momento en el que ese X y ese Y coinciden con estos, pues simplemente retornamos el final grid, porque ahí es donde iría esa grilla, en vez de seguir calculando nada más. El cálculo de grilla es tan sencillo como una iteración sobre el máximo de X y una iteración sobre el máximo de Y. No tiene misterio. Y luego lo que hace es simplemente determinar un tipo aleatorio, que sería el tipo de grilla, que las grillas pueden ser de tipo final, enemigo y normal. Final es la meta cuando termina. Enemigos son las que te pueden hacer daño y tal. Y normal, pues simplemente el arbolito que no te hace nada. Entonces, en base a la probabilidad que ha recibido aquí, pues vas a seleccionar de tipo enemigo o de tipo normal. Si la probabilidad es más alta, pues será más probable que haya enemigos. Si la probabilidad es más baja, pues serán más grillas de tipo normal. Una vez se elige el tipo de grilla que va a ser, pues con el Grid Factory se le pasa el tipo este que se ha generado, que puede ser enemigo o normal, enemigo normal, y aquí el X y el Y. Y como extra, en el caso de que sea una grilla de tipo enemigo, necesitaría el daño, por lo que se lo pasamos aquí.
para setearle ese daño a la grilla de enemigo de cuál va a ser exactamente. Y luego retornamos la grilla y aquí se generaría cada uno de los cuadraditos, sin más, con una de estas clases cada uno. Luego tenemos el getGrid, que es lo que os decía, en este caso es más sencillo que el mecanismo de un chupete, que simplemente thisGrids, x, y ya está, así accedería a uno específicamente. Luego tenemos el mostrar de lo que os comentaba antes, para que se vean las casillitas con los emojis y tal. Y simplemente es una iteración sobre lo de grids. Comprobando si es un tipo de grilla de enemigo, pues te mostraría un zombie. En caso de que esté el personaje en esa posición, pues te lo pondría con el personaje en medio. Y lo mismo con el resto. Aquí sería una grilla final, en caso de que esté el personaje en medio, sino pap. E igual con las normales, que sería el arbolito o el arbolito con el personaje en medio. Y nada, así de sencillo es el tema de pintarlo. En base al tipo de grilla que hay, pues muestras una cosa o muestras otra. Vale, ahora sí profundizamos un poco y vamos a este Grid Factory que hemos visto aquí. El Grid Factory simplemente es una estrategia para instanciar objetos, es decir, para instanciar objetos de un tipo específico. En este caso son grillas, pero estas grillas pueden ser distintas entre sí y tener ciertas variaciones. Y el Grid Factory simplemente se encarga de decidir cuál de ellas se va a instanciar. Se le indica un tipo. La idea es, el interés de tener esta estrategia y este factory aquí es evitar tener que estar poniendo este if constantemente. Que cada vez que tengas que trabajar con una selección de grilla, no tengas que estar escribiendo este if, sino que simplemente llames al Grid Factory y él se encargue de decidir cómo se hace. También tiene una segunda ventaja, y es que si a lo mejor necesitas pasar algún parámetro por defecto porque estas clases cambian o la estructura de estas instanciaciones cambian, lo puedes cambiar aquí y en muchos casos conservar la misma API. Y no tendrías que ir cambiándolo en todas las distintas partes de la aplicación. Depende del caso, puede ser útil también para eso. Pero para mí la utilidad principal es esa, el no tener que estar escribiendo este if constantemente. Que además pueden ser mucho más tipos, podrían ser 5 tipos, 10 tipos, 15 tipos. Y estar haciendo ese switch o ese if else en cada ocasión es un dolor de huevos que flipas. Y nada, en el caso de que sea una grilla de enemigo, también recibe el daño, que lo recibiría solo la grilla de enemigo, porque el resto de grillas no ejercen ningún tipo de daño sobre el personaje. Si veis, aquí a nivel de interfaz, tú en una interfaz, si pones estos, por ejemplo, la grilla de enemigo no tiene exactamente la misma interfaz que la de Final Grid y Grid, pero cumplen la misma. Es decir, si es cierto que, por ejemplo, Enemy Grid recibe un base damage como último parámetro, pero los dos primeros parámetros los respeta igual. Eso quiere decir que no rompen la interfaz porque tú puedes directamente al Grid Factory pasarle el base damage también con el X y el Y. Y en el caso de que sea tipo enemigo que se le asigne y en el caso de que no lo sea, no te rompe la interfaz. Por tanto, a nivel de funciones o a nivel de métodos, el añadir eh, nuevos, si por ejemplo recibes un objeto, el añadir nuevos parámetros ahí o nuevas claves en ese objeto, no te rompe la API ni la interfaz, solo te lo rompe si quitas elementos o si reordenas elementos. Si yo cambiara de orden el X y el Y, por ejemplo, sí que me rompería. Si en alguno de estos lo tuviera desordenado y tal, pues sí me podría romper más fácilmente la API. Aunque en este caso, incluso lo bueno del Factory es que si en alguno de estos estuviera invertido, podría simplemente pasárselo invertido y seguiría funcionando, que es otra ventaja que nos da a la hora de distanciar aquí. Pero lo preferible sería que estuviera uniforme y nos ahorramos problemas. Vale, pues visto el Factory, vamos a ya ver cada una de las grillas en específico. Está la grilla normal, la del arbolito, la que no te hace nada. Si veis, aquí el character se mueve aquí y yo me he dado cuenta de una cosa y es que em, no le estoy pasando las options, es decir, lo del tema este de las probabilidades y tal. Que eso aquí en el objeto, no sé si se la estoy asignando. No. Pues mira, podemos hacer aquí, ahora veremos el personaje más adelante, ¿no? Pero para ir corrigiendo esto,
tenemos aquí un this options y le ponemos options. Obviamente esto desde fuera sería interesante a muchos de estos ponerle barra baja para indicar que no se tienen que modificar desde fuera, que son privados y tal. Pero bueno, es un ejemplo y ahora mismo no estamos explicando el acceso, sino estamos hablando de abstracción y de responsabilidad del código. Así que esa me la perdonáis. Y dicho esto, aquí le podemos decir character.options, que voy a verificar que lo haya puesto bien. Sí, perfecto. Este nos lo llevamos para abajo y aquí lo guardamos. Vale, perfecto. Ahora que ya hemos pasado estas opciones que nos estaba haciendo antes para que realmente el nuevo personaje tenga las mismas probabilidades de esquivar y de todo eso, vamos a este. Move here. Si vimos antes en la parte de game, en esta parte, que llamaba el método move here, este método es compartido por todas las grillas y debe ser así para que cumpla la interfaz y simple y llanamente poder llamar al método y despreocuparnos. Y además como interfaz recibe el personaje, sin más. Luego, el personaje lo recibe aquí y simplemente lo primero que hace antes de nada, en todas las grillas lo hace, es mover al personaje ahí. Recordemos que hemos instanciado el personaje, sobre todo al principio, lo instanciamos como null null porque no estaba en ningún sitio y tenemos que desplazarlo a la zona en específico. Así que lo primero que hacemos es ponerle un X y un Y, que son el X y el Y de esta grilla, y en base al X y el Y de esta grilla instanciamos el personaje, que ya sí va a estar posicionado ahí. Luego le pasamos su salud, tal cual la tenía, y estas opciones que se la hemos añadido ahora. Así tenemos un personaje idéntico, simple y llanamente que se ha movido de sitio, arreando. También podríamos hacer, y de hecho lo podemos hacer en un momento, porque me parece una forma más correcta, que sería personaje move, X, y reciba este X y este Y sin más. Y yo aquí haga character.move this X, this Y. Perfecto. Y aquí en lo que recibimos, retornamos un new character con X y this.health, this.options. Para no tener que acceder de forma externa a estos métodos y tal, que me parece más correcto de esta forma. Vale, perfecto. Y creo que lo he instanciado bien. Sí. Y utilizaríamos este método. Pues, en primer lugar, move here lo que está es llamando al personaje y diciéndole, oye, muévete a este lugar. No le importa cómo el personaje se va a mover, no le importa cómo se van a setear esas variables, simplemente el personaje lo hace. Y una vez que se mueve, lo retorna. En este caso, el one es false porque no ha ganado todavía, dado que esto era una casilla normal y aquí no ganas, solo con la casilla final. Y en esencia es esto. En el caso de la grilla normal, simple y llanamente el personaje lo mueve a esa casilla. Por cierto, voy a verificar que esto no ha roto nada. Perfecto, sí. Sigue funcionando bien. Ahora, esto hay que aplicárselo a las distintas grillas. Mientras las voy explicando, pues se lo aplicamos. Aquí tenemos el personaje. Vamos a hacerle lo mismo. Character.move. Uy, there. Move. This.x. This.y. Y listo. La diferencia con esta casilla, con la normal, es que esta es la final. Esta es la que ganas ya. Entonces el won lo retorna como true después de mover al personaje. Y la salud por 100 van a ser los puntos que se va a llevar el personaje. Si le han quedado 50 puntos, ahí si le han quedado 50, bueno, sí, 50 puntos de salud, pues tendrá 5000 puntos. Aquí, espera, aquí tengo instanciado, esto lo podemos borrar. Y aquí también, que tengo el require. Y ahora vamos a la parte de la grilla de enemigo, que es la que tiene un poquito más de chicha.
Y la grilla de enemigos, recordamos que recibe el X y el Y y el daño. Disculpadme que bebo un poco de café. Ay, pero se me está secando la garganta. Que flipas. Entonces eso, esto recibe X, y luego el daño. Y se lo asignamos a las propiedades. Como veis, y a nadie sorprende, tiene también el método moveHere, que es el que usa en game, y así podemos simplemente irlo llamando indiferentemente de la grilla. Lo primero que hace es mover al personaje, que lo vamos a hacer igual que antes. Vamos a poner el character.move thisX y aquí quitamos eso, ¿vale? Y ahora, pues, en primer lugar, mueve al personaje. Responsabilidad del personaje moverse y hacerlo como lo tenga que hacer. Luego, tenemos un personaje herido. ¿Y cómo se obtiene ese personaje? Pues se llama el método defend del personaje y se le pasa el daño que hace esta casilla en particular, que está determinado aquí, lo hemos recibido de fuera antes. Ahora vamos a ver cómo se procesa esto dentro del personaje. Y ahora simple y llanamente aquí retornaríamos el personaje este que ha recibido algún tipo de herida, aunque hay la probabilidad de que no, porque puede esquivarlo. Y que no ha ganado, evidentemente, porque ha caído una casilla de enemigo y lo que has hecho es que te ha llevado una hostia o lo has esquivado, pero ganar no has ganado, eso seguro. Entonces, si vamos a el personaje, aquí en el personaje tenemos esto que hemos visto antes, simplemente recibe estas probabilidades de crítico y de esquivar. Y aquí tenemos el método move, que lo hemos escrito ahora mismo, así que no hay mucho que explicar. Tenemos el método isAlive, que este método es para determinar si está vivo o no. En este caso es tan sencillo como si la salud es mayor que cero. Si necesitaría algún chequeo más complejo, porque a lo mejor tienes algún juego en el que no quieres que muera automáticamente cuando sea cero, sino que tenga una probabilidad, no sé, en base a una habilidad de que le suma un punto de vida al final o rollos de estos extraños, pues podrías incluirlo aquí o dentro del personaje en otro método. Y luego aquí tenemos el método defend, que es el que estaba llamando aquí en la grilla de enemigo, que lo que hace es recibir como parámetro el daño y simple y llanamente por aquí, si subimos aquí la instanciación, tenemos un hash occur que simple y llanamente esto lo que hace es calcular una probabilidad. Tú le dices, oye, la probabilidad es 0.1, que sería un 10%, 0.2, un 20%, la que sea, de que algo ocurra. Y esta función simplemente pues te va a ir retornando true o false, depende cómo lo llames, en base a esa probabilidad. Entonces, simplemente Critical Probe y Dodge Probe lo hemos asignado aquí como métodos y aquí se llaman. Primero lo que se hace cuando recibe el defend de cara del enemigo, que el enemigo no sabe cómo se le aplica el daño al personaje, se lo delega, le dice, oye, personaje, yo te voy a hacer este daño, tú gestiónatelo, con tus habilidades, con tu vida, con tu probabilidad de esquivar, con tu probabilidad de crítico, lo que sea, tú te lo gestionas. Entonces, aquí, en primer lugar, se intenta esquivar. En caso de que consiga esquivar, pues simplemente return this, porque retornaría el personaje tal cual está, porque al haber esquivado no recibe ningún tipo de daño, no hay nada que hacer. Si recibe un ataque crítico, pues sería el daño que nos ha pasado desde la grilla de enemigo por 2, y eso se le restaría a la salud, y generamos otro personaje. Aquí habría que ponerle el this.options para que no se pierda esa información. Y listo, sin más. Y aquí lo que haría es eso, recibe el daño por 2, que nos ha indicado la grilla de enemigos. Y luego en caso de un ataque normal, pues simplemente recibe el daño normal, se le resta la salud y se genera el nuevo personaje. Si veis, en el caso de la grilla de enemigo, él sabe cuánto daño hace y que tiene que llamar a un cierto método del personaje cuando ese personaje entra en su territorio, digamos. Pero en ningún momento sabe cómo el personaje exactamente va a recibir ese daño, cómo se le va a aplicar, cuándo se decide si está vivo o no está vivo, qué probabilidad tiene de esquivar ese ataque, porque eso va a ser en base interno, puedes aplicarle. Al haberlo planteado de esta forma, si ahora quieres plantearle algún tipo de agilidad, de defensa específica a tu personaje,
tu código seguiría funcionando exactamente igual, simplemente al instanciar los personajes tendrías que incluirle esa habilidad de oye, pues tienes 10 de defensa. Y solo la parte de los personajes la modificarías, todo el resto del código de la aplicación seguiría funcionando exactamente igual. Y tú podrías simplemente aquí añadir que si tiene 10 de defensa, pues de entrada el daño sea el base damage -10, por ejemplo. Me lo invento si quieres que la defensa aplique de forma literal en reducirte 10 puntos de daño. Y todas esas cosas las podrías integrar porque está separado. Y como veis, constantemente lo que se ve es capas que llaman a otras capas, que llaman a métodos. Y al fin y al cabo lo que en las capas, conforme vas subiendo y no estás en la parte más profunda, lo que ocurre constantemente es que lo que hace es pedir cosas. La abstracción al fin y al cabo es cambiar el cómo por el qué. Es decir, tú simplemente indicas con el mando de la televisión quiero apagarlo o encenderlo, pero no me importa exactamente el cómo lo haces. Pues a la clase game no le importa cómo las grillas, cómo se generan las grillas, no le importa cuántas grillas de enemigos hay, no le importa cuántas metas hay, cuántos puntos va a recibir. Él simplemente te pide que lo hagas porque sabe que necesita grillas, que necesita puntos, que necesita un personaje y que necesita probabilidades de ciertas cosas en base a la dificultad. Pero no sabe cómo se gestiona eso por debajo ni nada. Eso es tarea de las grillas individuales, de la lista de grillas, del personaje en sí mismo. Y desde fuera se ha abstraído de eso y simplemente le pide que lo haga. También esto, a nivel de responsabilidad, es la misma idea. Estás delegando la responsabilidad que le compete, a la clase que le compete, al método que le compete, a la carpeta de tu proyecto a la que le compete. Lo bueno, aparte de que te facilita modificar y extender el código, es la facilidad de saber dónde están las cosas. Es decir, si tú ciertas funcionalidades siempre las pones en la clase del personaje, tú sabes, pues, y además están asociadas al personaje, por lo que la asociación a nivel mental es mucho más fácil. Tú sabes que si está fallando, por ejemplo, tú ahora mismo, yo estoy andando por la calle y me llega un mensaje, me dice, ay, tío, está fallando el, el personaje al esquivar, no consigue esquivar. Pues yo sé que eso está en la clase del personaje. No me tengo que ir a pensar, hostia, ¿eso dónde estaba? ¿Dónde se calculaba lo de la probabilidad? No, en la clase del personaje está allí. ¿Sabes? Ahí es donde se está decidiendo si lo esquiva o no lo esquiva. Todo lo que podría pasar es que la haya instanciado desde fuera con una probabilidad de esquivar de cero, por ejemplo. Y por eso no lo esté haciendo si es que el problema no está dentro del personaje. Pero automáticamente tu mente sabe a qué parte del código, a qué parte, a qué carpeta, que el diferenciar en carpetas no es solo que te facilite la mantenibilidad, sino que te facilita el encontrar dónde están ocurriendo las cosas rápidamente. Y conforme vas creando estas piezas base que luego vas usando desde arriba, cada vez estas capas de abstracción te lo hacen más fácil, porque ya cuando quieres hacer algo, llamas al método de la clase que ya lo hace, y en base a esos métodos que ya lo hacen, clases que ya tienen esas capacidades, vas construyendo el resto. Y como son piezas básicas, muy configurables, con sus responsabilidades bien limitadas y bien definidas, que cada una se encarga de lo que se tiene que encargar, llega un punto en el que es fácil de extender, fácil de mantener, juntar esas piezas para crear funcionalidades más grandes, como en este caso el game, la clase game que maneja el juego puede hacer. Pero estas piezas podrías crear otro Game 2 y aplicarlas de otra forma, aplicarle multiplicadores de otra forma, que la dificultad aplique de otra forma, y las podrías seguir reutilizando exactamente igual, porque están bien acotadas, bien encapsuladas, porque tienen su responsabilidad, porque están bien abstraídas, que tienen una buena interfaz que es fácil de interactuar con ella. Y al fin y al cabo lo que consigues con la abstracción es, lo dicho, un código más declarativo en realidad, que pedir más y meterte en el fango menos de cómo exactamente se están haciendo las cosas. Dicho esto, espero que os haya gustado y también espero que se haya entendido. Si no tenéis los comentarios para preguntarme cualquier duda. También sigo trabajando en el vídeo de RSA, no me he olvidado. Lo que pasa es que quiero entender ciertos términos bien porque si no es un poco un brindis al sol hacer el vídeo. Y nada, dale like, comentario, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.